Son las 9 de la mañana con 10 minutos. Nosotros damos inicio a nuestro espacio del Foro Empresarial en esta primera parte. Les estaré acompañando yo, José Estigarribia, porque el compañero Juan Pablo en minutos se nos une para la segunda parte. Este es un espacio donde nosotros conversamos con los diferentes referentes de los sectores de la economía paraguaya para conocer un poco de la actualidad de cada sector. Y en esta ocasión vamos a hablar un poco de la cuestión del flete fluvial, la crisis hídrica, los principales desafíos que se están afrontando en este sector de la economía justamente. Pero antes quiero comentarte que en Sudameris hay novedades. Los beneficios de tus tarjetas Sudameris no se toman descanso. De lunes a domingo en todo el país tenés hasta 12 cuotas sin interés en electrónica, hogar, e-commerce, colegios y universidades, talleres y equipamientos, clínicas y sanatorios. Hasta 12 cuotas sin interés en todos estos rubros, todos los días en todo el Paraguay, con tus tarjetas de crédito, en este caso Sudameris. Solicita tu tarjeta ahora llamando al 416-6000 o en sudameris.com.py. Sudameris, todo un banco. Ahora sí vamos a pasar a saludar justamente a nuestro primer invitado, el señor Esteban dos Santos. Él es presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos, CAFIM, y vamos a hablar sobre la crisis hídrica, flete fluvial y los principales desafíos del sector. Bienvenido, señor Esteban. Buen día para vos, para toda la audiencia. Un placer compartir con ustedes. Bueno, señor Esteban, hablemos un poco de la actualidad. Creo que la principal pregunta que hoy nos hacemos al hablar de transporte fluvial, transporte de cargas fluviales, ¿cómo se encuentran los ríos? ¿Qué información podríamos compartir de por ahí? Información que ustedes manejan con respecto a la situación de los ríos, tanto Paraguay como Paraná, una crisis hídrica definitivamente con esta sequía súper larga que se vino. Sí, voy a tratar de explicar un poco cómo funciona el comportamiento de los distintos niveles de los ríos, de toda la cuenca que nos rodea. La verdad es que estos ríos no son de altura relacionada con mareas como otros ríos en el mundo. Estos ríos se alimentan del régimen de precipitaciones que tienen en sus nacientes. La naciente del río Paraguay está en Cáceres, en Brasil. Esto es en la zona de Pantanal. Sí. Y nace de una laguna que cuando supera determinada marca de nivel, rebosa, y eso es lo que alimenta a toda la cuenca del río Paraguay y sus afluentes. La naciente del río Paraná está en el estado de São Paulo, en Brasil, y también se alimenta del régimen de lluvias. El río Paraná es un río bastante más caudaloso que el río Paraguay, y es el que finalmente termina conectándose con el río de la Plata, y es a través de esa salida que nosotros conectamos con el resto del mundo por vía marítima. Los regímenes de precipitaciones tienen ciclos que van de entre 7 a 10 años aproximadamente, donde en el pico más alto tenemos mucho nivel de precipitaciones y en el pico más bajo tenemos bajo nivel de precipitaciones. Ahora estamos en el periodo de entre 7 a 10 años de bajo nivel de precipitaciones, ¿sí? Nosotros creemos que estamos alcanzando el pico bajo de la curva de bajo nivel de precipitaciones, y lo que sucede en esta transición entre periodos es que tenemos picos a veces más elevados y picos más bajos que en otros ciclos, ¿sí? Puede darse también que la severidad de los picos bajos y altos esté relacionado con el cambio climático, pero verdaderamente yo no puedo afirmar una cosa así porque no tengo el conocimiento. La situación hoy es que en el río Paraguay, voy a hablar del río Paraguay principalmente porque es el río que estamos navegando hoy con la situación. En el río Paraná no se está pudiendo navegar. Y en el río Paraguay estamos con más o menos 1,5 metros menos de nivel de agua que el normal para esta época del año, ¿sí?
porque en el transcurso de un año, y esto ocurre todos los años, tenemos el periodo de aguas altas y bajas según la época del año, ¿sí? Entonces, para esta época nosotros estamos más o menos con 1,5 metros menos de agua que lo normal, ¿sí? Sí, recordemos, menos agua significa menos capacidad en cuanto a el peso de carga que se puede llegar a transportar. Es por ello también que de por ahí los costos se elevan bastante. Pero para entender nada más un poco cómo se maneja la cuestión, en cuestión de importación, por ejemplo, ¿podrían llegar a tener los productos importados también una inflación en su precio debido a que el costo de flete incrementa por la bajante de los ríos? Es decir, flotas paraguayas son las que se encargan de meter de por ahí los productos importados hasta el país desde puertos internacionales, ¿o cómo funciona la cuestión, señor Esteban? Bueno, acá tenemos dos cuestiones sobre la variación del precio de los fletes. Vamos a hacer una suposición de una importación de, no sé, carga electrónica que proviene de China, ¿sí? Sí. Un contenedor con electrónica Sí. que sale de un puerto base, por ejemplo, Shanghái o Ningbo en China, se embarca a un buque oceánico que sale desde China, luego hace algún transbordo en algún puerto intermedio, ya sea Singapur o Al Jazeera o cualquiera, hay que conecta con otro buque oceánico que es el que va a llegar a la costa este de Sudamérica, probablemente un puerto en Brasil, que otra vez conecta con otro buque oceánico que llega hasta Montevideo o Buenos Aires, ¿sí? Desde Montevideo o Buenos Aires es una embarcación paraguaya la que hace la conexión entre la costa marítima y el puerto de destino final en Paraguay, ¿sí? Okay. Entonces, separado en dos, todo lo que es el transporte marítimo del fluvial, hay distintos incrementos que afectan al costo del flete global, ¿sí? En transporte marítimo se está dando una situación de incremento muy acelerado de valores de fletes que inclusive se han triplicado y cuadruplicado en determinados orígenes y destinos, ¿sí? Sí. Esto sucede porque la demanda de transporte es 3 veces más que la oferta de transporte. Quiere decir que hay 3 veces más pedidos de transporte de mercadería que la capacidad para transportar esa cantidad de carga. Y esto tiene otra vez distintos motivos. Y eso es externo a la situación de navegabilidad de nuestros ríos, ¿sí? Sí. Ahora, sobre la porción de tránsito y navegación fluvial, que es la que nos corresponde normalmente a las embarcaciones de bandera paraguaya, se dan incrementos por la situación de navegabilidad en los ríos, ¿sí? Y esto, como bien vos decías, por el bajo nivel de los ríos, la capacidad de carga de las embarcaciones se reduce y hoy más o menos al 50% de su capacidad nominal. Quiere decir que si yo con una embarcación puedo transportar 10.000 toneladas, hoy en realidad estoy pudiendo transportar solamente 5.000. ¿Y por qué esto? Porque cuanto más carga yo cargo a la embarcación, más se hunde, y como no hay suficiente profundidad en el río, tengo que limitar el tonelaje de carga que tomamos en las embarcaciones. Esto también significa que tengo que hacer el mismo viaje con 35% más de costo por la situación de navegación, pero con solamente la mitad del ingreso en concepto de flete. Entonces, bueno, ahí se produce una tasa adicional por aguas bajas para compensar esa diferencia.
Y está súper bueno entender de esta manera el fenómeno y ver también de qué manera se puede paliar esta problemática que se viene arrastrando desde hace muchos años. Incluso usted mencionaba esos ciclos que en definitiva se van a volver a repetir. El dragado de los ríos. ¿Se sabe algo respecto a esta obra tan necesaria para nuestros ríos? ¿Qué podríamos compartirle a la audiencia al respecto? Sí, hoy en día se están ejecutando obras de dragado en el río Paraguay. El Sí, año pasado, en septiembre, se hizo un llamado a licitación para la obra de dragado que hoy se está ejecutando. Un año más tarde de lo que tendría que haberse lanzado la licitación. Como decía, se lanzó en septiembre del año pasado, se adjudicó en diciembre del año pasado y las obras iniciaron en abril de este año. Todo muy retrasado por la indisponibilidad de fondos para realizar estas obras, la falta de presupuestación y bueno, los distintos procesos burocráticos del gobierno. En definitiva, hoy se están ejecutando las obras. Esta licitación tiene 3 tramos. Asunción hasta la confluencia con el río Paraná. Esto es la confluencia del río Paraguay con el río Paraná, es debajo de la ciudad de Pilar. Ese es un tramo. El otro tramo es entre Asunción y la ciudad de Concepción. Y el sí, tercer tramo entre la ciudad de Concepción y la desembocadura del río Apa, un poquito arriba de la ciudad de Vallemín. Hay 3 empresas adjudicadas, cada una en un tramo diferente y las obras se vienen ejecutando. Nuevamente, celebramos y agradecemos realmente el trabajo que viene haciendo la Dirección de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Obras Públicas, que es quien promueve esta licitación y esta obra y es quien administra estos contratos, pero los tiempos no acompañan las necesidades del sector de transporte, ¿verdad? Y por todos estos retrasos es que hoy se están sufriendo mayores consecuencias de la bajada. Y quiero ser muy claro en un concepto. Cuando sí, nosotros tenemos aguas bajas, eh, no hay nada que hacer, ¿verdad? Nosotros no podemos controlar el régimen de lluvias de toda la región. Lo que sí podemos controlar que tiene un impacto son las intervenciones que hacemos sobre los canales de navegación y esto es precisamente el dragado. Y el dragado no soluciona del todo la problemática, pero ayuda a mitigar el impacto, ¿sí? claro, definitivamente. Ahora, señor Esteban, aprovechando que tenemos la chance de conversar con usted, indiscutiblemente tenemos que hablar también de la problemática político-social que se está viviendo con el cierre de rutas por los camioneros. ¿En qué medida? Porque, a ver, estas manifestaciones son como la pieza inicial de algo que termina generando un efecto dominó, mucho desabastecimiento, de por ahí acopios que no pueden llegar hasta destino para ser exportados. ¿Cómo les afecta y en qué medida les afecta esta medida extrema a la que tuvieron que recurrir el sector de transporte terrestre? ¿En qué medida les afecta? Bueno, toda la carga que sale del país sale a través de los puertos, pero para que esta carga pueda salir a través de los puertos, o no toda, el 70% de las exportaciones de Paraguay son por vía fluvial, pero para que puedan materializarse estas exportaciones, la carga tiene que llegar a los puertos. Y lo que Claro. sucedió entre el fin de semana y el transcurso de esta semana es que no pudo llegar la carga a los puertos, por lo tanto muchos contratos de transporte fueron cancelados por motivos de fuerza mayor, ¿verdad? Porque la carga que tenía que embarcarse de exportación paraguaya no llegó al puerto y no pudo ser cargada a las embarcaciones. Entonces hay que reprogramar todos los contratos y la salida de nuestras exportaciones tiene y sufre un retraso que pone en riesgo esa exportación, porque el cliente importador
cualquier lugar del mundo está comprando con una necesidad de entrega, así como nosotros importamos mercadería, ¿verdad? Uno cuando compra algo necesita tener eso que haya comprado en un tiempo determinado, si no deja de ser competitivo. Ahora, una última consulta, señor Esteban, antes de que se nos vaya el tiempo, es la cuestión de qué dicen los indicadores a nivel interanual del sector con respecto a un crecimiento. ¿Están con cierto crecimiento? Porque recordemos el año pasado, si bien los commodities o lo que se exporta en el mercado internacional tuvo buenos precios, el volumen no era similar a años anteriores. Entonces, la consulta va, ¿tuvieron un crecimiento a nivel interanual como sector de transporte fluvial o marítimo al cierre del primer semestre? ¿O cómo vienen los números? Sí, al cierre del primer semestre hubo un incremento del 10% más o menos con relación al año pasado para carga containerizada en importaciones. También un crecimiento de más o menos el 5% en exportaciones de carga en contenedores. En carga a granel hubo un incremento del 15% aproximadamente, pero el principal impacto que se va a producir en nuestra economía y se va a comenzar a ver seguramente en el segundo semestre es el aumento del precio de los commodities. Paraguay tiene una zafra de más o menos 10.500.000 toneladas, las cuales se exportan un 60% aproximadamente. Quiere decir que Paraguay tiene una exportación este año de unas 7 millones de toneladas a un precio de cerca de $500 la tonelada con relación a los $280 del año pasado. Y esa diferencia del precio de la soja es la que va a tener un impacto muy positivo en nuestra economía. Fantástico. Bueno, señor Esteban Dos Santos, él es presidente de CAFIM, hoy hablándonos acerca de la actualidad del sector de transporte marítimo y fluvial. No sé si quiere agregar algo más, señor Esteban. Desde ya estamos muy agradecidos por su tiempo en esta mañana y por habernos acompañado en esta primera parte del Foro Empresarial. No, para mí es un placer y siempre un gusto poder compartir y explicar sobre nuestro sector que verdaderamente nos apasiona y es tan importante y relevante para nuestro país. 70% de nuestra economía depende del transporte fluvial y hay veces que no dimensionamos esto y hay que hacer una inversión muy importante hacia este sector porque es trascendental para la economía de nuestro país. Fantástico. Muchísimas gracias, señor Esteban Dos Santos. Nosotros vamos a marcar una brevísima pausa comercial. A la vuelta de la pausa ya les acompaña el compañero Juan Pablo Fernández Jugado. Estará conversando con Raúl Constantino respecto al sector inmobiliario. Ya volvemos.